¿Te acabas de comprar la DJI Osmo 360 o estás esperando a que te llegue? Y quieres que te enseñe todo, cómo usarla, qué accesorios son mejores, trucos, cómo emitir en directo o cómo descargar tus vídeos. ¿Y para qué sirven cada uno de los ajustes? Pues empezamos. Y como voy a hacer una guía súper completa con todo muy bien explicado, para los que nunca han tenido una cámara 360, así como para los más expertos, empezamos con un mini unboxing y setup, que en mi caso, en el Pack Adventure Combo, que es algo más completo que el pack estándar y que incluye un capuchón protector de lentes, un estuche acolchado, con dentro nos incluye el cable USB-C a USB-C, gamuza de limpieza en este bolsillito con buenos materiales, un anclaje magnético de 2 posiciones, luego lo vemos, pegatinas, manuales, este pedazo de cargador triple de baterías que además funciona como power bank, 3 baterías dentro de 1950 mAh, las mismas que las DJI Action 5, un puntazo que me gusta mucho, un palo selfie plegable de 1,2 metros y por último la cámara que viene súper bien protegida y con muchas pegatinas. La marca también me ha mandado para probar un espectacular palo selfie gigante que se parece mucho al de Insta360, aunque algo más corto pero más largo cuando está plegado, llegando hasta los 2,5 metros. Más largo cuando lo plegamos, también más grueso, pero me parece que es muy robusto. Este pack quizás es algo más caro que el básico, pero creo que merece mucho la pena y por eso te dejo todos los enlaces en la descripción del vídeo, justo debajo. Lo siguiente que vamos a hacer una vez le quitamos las pegatinas es que yo nunca la dejo apoyada, ya sea bien la mesa, ya sea cualquier tipo de superficie, ya que las lentes pues se pueden rozar y pueden arañarse. Entonces lo que siempre hago es apoyarla sobre cualquier tipo de superficie blanda. En este caso podemos apoyarla sobre el estuche de esta manera, y si tenemos el Pack Adventure Combo, por supuesto, lo primero que tenemos que hacer nada más dejar de grabar es ponerle este capuchón que viene muy bien, es bastante rígido, me gustan mucho los materiales y así podemos dejar la cámara de una manera mucho más tranquila, evitando que tengamos cualquier tipo de arañazo. Repito, si no tienes el capuchón de lentes de goma, simplemente el estuche te viene incluido en todos los packs y lo puedes dejar así o directamente apoyado, ¿de acuerdo? Y al igual que os conté en la guía y tutorial del DJI Action 5, esta cámara cuenta con una memoria integrada. En el caso de la DJI Action 5 eran 47 GB, si no me equivoco, y en esta cámara DJI ha estirado aún más y tenemos más del doble, hasta 113 GB de memoria interna en el interior de la cámara, una pasada, por lo que no va a ser necesario que utilicemos tarjetas de memoria. Pero si aún así quieres comprar una tarjeta de memoria, te voy a dejar mis recomendadas y las que siempre utilizo justo debajo, en la descripción del vídeo. Vale, para introducir cualquier tipo de tarjeta lo que vamos a hacer es tirar de esta trampilla hacia la derecha y hacia abajo. Al principio puede costarnos un poco, pero ahí lo tenemos, ¿vale? Podemos subir esta trampilla. Ahora lo que vamos a hacer es coger una de las tarjetas o la tarjeta que tengamos y con las letras mirando hacia nosotros lo vamos a introducir en esta ranura de aquí. La apretamos, cuidado, porque a veces rebota y salta. Y ahora lo que vamos a hacer es coger cualquiera de las baterías que nos viene, en el caso del Pack Adventure Combo nos vienen 3 de estas baterías y la vamos a introducir con la etiqueta en la parte inferior, y lo que vamos a hacer es bajar la trampilla. Presta atención a esta raya roja de aquí, por lo que tenemos a estas 2 rayas rojas aquí, porque tenemos que subir, con lo que esa raya roja de arriba desaparece y ahora necesitamos esta, por lo que volvemos a apretar un poco más y ahí se encuentra cerrado y hermético totalmente la cámara, ¿de acuerdo? Y ahora lo que vamos a hacer es cargar la batería. Normalmente las baterías que se incluyen dentro de la caja no vienen cargadas al 100%, por lo que ahora vamos a repetir el proceso de abrir esta trampilla. De nuevo deslizamos hacia la derecha y hacia abajo, ahí está, una trampilla que es exactamente igual, aunque de menores dimensiones, y donde vamos a introducir el cable de carga USB-C. Aquí lo tenemos, lo introducimos despacio y como veremos nos va a aparecer esta animación de carga con el porcentaje exacto de la batería que tenemos cargando, y lo vamos a dejar aquí cargando. Puedes pausar el vídeo aquí mientras se carga la batería y puedes aprovechar también este momento para dejarme un like y suscribirte al canal, por cierto. Cuando alcanzamos el 100% podemos simplemente desenchufar ese cable USB-C y de nuevo volvemos a repetir el proceso de la trampilla, es decir, subimos, deslizamos hasta que hace clac
Y ahora simplemente vamos a iniciar la cámara pulsando sobre el botón que tenemos aquí a la derecha y rápidamente se nos va a encender y nos va a pedir que elijamos uno de los idiomas disponibles. En este caso deslizamos bien y bajamos hasta que encontramos español. Ok. Y nos pide activar la cámara a través de la aplicación de DJI Mimo. Tranquilo, esta operación solo la vas a tener que realizar la primera vez para activar la cámara y puedes saltarla hasta 5 veces, pero pasadas esas veces sí o sí necesitas un smartphone y la aplicación. Si no te has descargado la aplicación DJI Mimo, la cual ha recibido una muy buena actualización, te dejo los enlaces en la descripción del vídeo para descargarla desde la web oficial de DJI para Android y iOS. Y también puedes escanear el QR que aparece. Una vez la tenemos instalada, la abrimos, se nos van a descargar algunos recursos y también nos va a pedir permisos y que activemos el Bluetooth y la localización. Pulsaremos sobre el icono de arriba que pone dispositivo o en la parte inferior, aunque también puede ser que automáticamente te salte una notificación y en la que pulsaremos sobre conectar. Y a partir de aquí simplemente seguimos los pasos que nos va solicitando la aplicación. La cámara se va a conectar vía Wi-Fi a nuestro smartphone, nos va a pedir un código de seguridad y si esperamos unos segundos vamos a estar ya conectados directamente a través de la aplicación DJI Mimo. Puedes pausar el vídeo aquí. Te recomiendo siempre que actualices el firmware de la cámara, ya que la última versión siempre tiene potentes y mejores actualizaciones, funcionalidades y sobre todo corrección de errores. Porque ahora nos vamos a ver el exterior de la cámara, una cámara súper compacta, como os he dicho y como os he contado en la review de este dispositivo que tenéis por aquí arriba a la derecha. En la parte trasera, por llamarlo de alguna manera, tenemos el logotipo de DJI junto con un LED y uno de los micrófonos, así como una de las dos lentes. En este lateral tenemos la trampilla que ya hemos visto, donde tenemos tanto la tarjeta microSD como la batería. En el lateral opuesto, pues justamente tenemos el botón de encendido y cambio de modo, del que ahora os cuento más, el altavoz del sistema y la trampilla de nuevo con el puerto USB-C de carga y transferencia de archivos. En la parte frontal tenemos en primer lugar la lente de la cámara, tenemos también la pantalla táctil, el botón de captura, de disparo, de fotografías, en el medio tengo un micrófono y a la derecha tenemos el botón de función. En la parte superior, que siempre pasa desapercibida, tenemos dos micrófonos y estas dos hendiduras que, si no me equivoco, son para el tema de la disipación del calor. En la parte inferior pues tenemos varios sistemas. En primer lugar, el sistema de anclaje de 1/4 de pulgada típico de los trípodes que te permite anclar cualquier tipo de trípode, palo selfie, muy cómodo, práctico. También tenemos estas dos clavijas de aquí, son el sistema magnético de DJI, este de aquí, de patitas, anclaje magnético que cierra muy bien, muy fuerte. Y estos 4 pines de aquí son para una carga magnética que vamos a ver en un nuevo accesorio que todavía no se ha lanzado y que veremos próximamente. La primera vez que encendemos esta cámara, nos va a saltar este tutorial con unos pasos sencillos, rápidos, con lo básico que podemos utilizar y grabar, pero que os recomiendo saltar porque os lo voy a explicar todo aquí en este tutorial. Por cierto, una nota, recuerda siempre mantener estas lentes lo más limpias posibles, tanto la delantera como la trasera, con la gamuza de limpieza incluida, ya que cualquier tipo de gota, mancha o tal puede estropear tus vídeos y siempre, como te he comentado antes, protegerlas al máximo porque estas lentes, como podéis ver, sobresalen del cuerpo de la cámara y son susceptibles para dañarse en cualquier momento. Vale, pues ya la tenemos encendida y como podéis ver estamos en la pantalla principal. Aquí arriba a la izquierda pues tenemos el primer icono, nos indica que estamos utilizando o que tenemos la memoria integrada seleccionada, ¿ok? Para saber exactamente qué memoria tenemos, podemos utilizar esta función de aquí, donde como podéis ver nos aparece sus 105 gigas disponibles en la memoria interna y que en esta memoria tarjeta SD, si pinchamos aquí, podemos seleccionarla y desde este botón podemos formatearla. De momento lo vamos a dejar con el almacenamiento interno, ¿ok? A la derecha, como podéis ver, tenemos la capacidad total o el almacenamiento máximo teniendo en cuenta el modo que tenemos seleccionado aquí abajo y que irá cambiando si, por ejemplo, seleccionamos fotografías, donde podéis ver cómo nos permite hasta 98,3 gigas, pero si cambiamos al modo vídeo nos va a decir los minutos exactos.
En la parte derecha tenemos, quizás no se aprecie mucho, hay algo mejor, el porcentaje de batería que tenemos, que siempre está visible. Ojo, no hay que pincharle ni nada por el estilo. En la parte izquierda tenemos el acceso a la galería del sistema. Como podéis ver, yo ya tengo archivos capturados, pero vosotros os saldrá vacío. En la parte derecha, de nuevo, casi no se ve, vamos a tener aquí las opciones Pro, las opciones avanzadas, que ahora veremos un poquito más adelante. En la parte izquierda inferior tenemos los diferentes modos de captura de los que dispone esta cámara, una pasada, y que vamos a ir viendo poco a poco y a fondo. En la parte media baja tenemos la resolución a la que tenemos elegido el vídeo, así como los frames y el campo de visión, que si deslizamos hacia arriba nos permite ver todas las opciones disponibles, tanto de resolución como de frames por segundo, y que ahora vemos. Y a la derecha simplemente este icono nos marca el cambio de lente, aunque en un vídeo 360 no te va a hacer falta, ya que capturamos toda la escena alrededor. ¿Ok? ¿Todo bien hasta aquí? Venga, vamos a lo bueno. Si nos encontramos en el modo vídeo, aquí podemos ver, como hemos dicho, la resolución, la tasa de frames y el campo de visión. Si seleccionamos o deslizamos de arriba a abajo, en primer lugar, arriba a la izquierda, tenemos el modo o tipo de vídeo que estamos grabando. En este momento estamos en el modo vídeo tradicional, el que tú coges, le das a grabar y la cámara graba como cualquier otra cámara del mercado. Si deslizamos a la derecha, vamos a tener el modo pregrabación, que tienes disponible desde 5 segundos hasta nada menos que 5 minutos, superando esta función en la DJI Action 5. Este modo, ¿qué te va a permitir? Grabar continuamente durante un intervalo que definas tú mismo hasta que suceda una acción interesante y en ese momento pulses a grabar, con lo que vas a conseguir no perderte ninguna acción chula. Por ejemplo, es muy útil cuando vas a ver un circuito de carreras, cuando estás viendo una competición deportiva y no quieres perderte nada. Con este modo lo tienes siempre todo grabadito. Y si deslizamos hacia la derecha, vamos a tener la grabación en bucle, que puede ir desde lo máximo hasta 1 hora. ¿Esto que te va a permitir? Que la cámara esté grabando continuamente en estos intervalos de tiempo, pero lo que va a ir haciendo es machacando, es decir, sobreescribiendo esos archivos hasta que tú le pulses el botón de grabar y ese último archivo se queda escrito en la tarjeta de memoria o en la memoria integrada. Esto es útil, por ejemplo, para motoristas, conductores de camiones que siempre quieren ir grabando en caso que suceda cualquier imprevisto o accidente. De momento lo vamos a dejar en el modo vídeo. Ok, si nos vamos a la derecha, como te he comentado, vamos a poder cambiar de campo de visión directamente desde aquí, aunque sinceramente esta opción no la veo muy útil en el modo de vídeo 360, porque lo vamos a poder editar en el software, en el DJI Studio, que ahora vamos a ver un poquito más tarde. Y lo que sí tenemos es, en esta primera línea, son las 3 resoluciones disponibles en modo 360. Si empezamos por la más baja, sería 4K, que únicamente nos permite a 100 frames por segundo con el objetivo de conseguir cámaras ultra slow motion. Si pasamos a 6K, que ya es una muy buena resolución, nos permite grabar desde 24, 25, 30, 50 hasta 60 frames, con lo que podríamos conseguir un slow motion del 50%, también me gusta, me parece bien. Y si saltamos a la resolución 8K, esa resolución top a día de hoy, empezamos en 24, 25, 30 frames, 48 y 50 frames. Aquí nos falta los 60 frames, pero está claro que ahora mismo por procesador, por refrigeración y calentamiento, este tipo de cámaras todavía no lo permiten. Lo vamos a dejar en el modo de 8K 30 frames por segundo, porque es el modo en el que prácticamente he estado grabando todo este tiempo y todas las pruebas que habéis visto en el canal. Como os he comentado antes, aquí a la derecha en el medio tenemos las opciones avanzadas para este modo en exclusiva, es decir, cada modo de captura, es decir, modo vídeo 360, modo de fotografía, va a tener sus ajustes avanzados. Pulsamos sobre este icono y, como podéis ver, aquí tenemos varios ajustes para conseguir los mejores resultados. El primero es conseguir evitar el desenfoque del movimiento cuando estamos realizando actividades deportivas, actividades que requieran de mayor movimiento, aunque personalmente no me gusta y siempre lo dejo en apagado. Tenemos también el modo de resistencia, que es que solo permite una tasa de 30 fotogramas o inferior,
¿Qué te va a permitir esto? Ahorrar mucha batería. La DJI Osmo 360, como cualquier otra cámara 360, consume mucha batería y este modo te va a venir muy bien si no necesitas grabar con alta velocidad, slow motion. Y por último tenemos aquí el ajuste de imagen. Con estos ajustes en el lado derecha tenemos de 0, 1 y 2 hasta 0, 1, 0, menos 2. Podemos configurar cuánto de definición queremos que tengan nuestras imágenes. Personalmente me quedo en el 0 o menos 1 si quiero conseguir un estilo un poco más cinemático, al igual que la reducción de ruido cuando estamos en situaciones donde la luz es más baja. De momento lo voy a dejar a 0,0, ¿ok? Y si pulsamos sobre este botón que veis aquí arriba a la derecha, se nos van a activar las opciones Pro. Aquí sí que podemos cambiar ajustes como la exposición, pudiendo subir ISO máxima, la exposición, que no os recomiendo toquetearlo si no tenéis mucha experiencia. También podemos modificar el balance de blancos dependiendo del tipo de escena en la que estemos grabando. De nuevo, la opción de antiborroso y aquí resistencia y ajuste de imagen, que son los mismos ajustes que teníamos en el modo anterior, pero aquí tenemos la opción de color. Ahora mismo estaríamos grabando en color normal de 10 bits, pero también podemos grabar en el modo de-log de 10 bits que nos va a permitir conseguir un mayor número de colores para una mejora del vídeo y post-edición, aunque es algo que realmente, sinceramente, no compréis esta cámara únicamente por eso. Es algo que solo los profesionales con bastante experiencia en talonaje y en van a saber hacer correctamente, ¿ok? De momento lo dejo en desactivado. Y estas son las opciones de imágenes, porque veis aquí esta otra pestañita, también tenemos opciones del audio. Podemos elegir entre mono o estéreo, que tampoco es una gran cosa, y sí podemos utilizar un modo de reducción de ruido que puede estar apagado, en inteligente, una reducción de ruido estándar y una reducción de ruido alto cuando vamos, por ejemplo, rodando con la bici o en moto, aunque siempre, os repito, siempre es complicado para este tipo de cámaras. Vamos a dejar en estándar y por el momento voy a dejar desactivadas las opciones Pro. ¿Ok? Queda hasta aquí. ¿Cómo vais? ¿Os habéis perdido? Si tenéis cualquier duda, parar ahora mismo el vídeo, escribidme en los comentarios que os contesto enseguida. Y ya está, ya tenemos configurado nuestro modo de grabación de vídeo 360. Para comenzar a grabar un vídeo, simplemente pulsamos sobre el botón de la izquierda, este contador en rojo empieza a contar y como veis tenemos unos iconos parecidos, no son exactamente iguales, pero parecidos en el sistema. Como os he comentado, no tenemos un LED en esta parte frontal, parte anterior, como lo queréis llamar, únicamente tenemos el LED aquí en esta parte, ¿ok? También tenemos el estado de la batería y pocos más ajustes podemos hacer, salvo que podremos tocar en este icono de aquí para ir cambiando de lentes, aunque sinceramente en un vídeo 360 simplemente yo haría así y rotaría. Por lo demás, poco más, ya que no contamos con cancelación de la toma si mantenemos pulsado, como si tendríamos en la Insta360 X5. Una pena, la verdad. Para parar le damos una pulsación y el vídeo se graba automáticamente con ese sonido tan característico que tenemos. Pues vamos a pasar a otro modo. Si deslizamos en la pantalla, como veis, no podemos cambiar de modo. Para cambiar de modo, pues bien, o pulsamos aquí y deslizamos hacia la izquierda donde nos encontramos con foto panorámica. Como os he contado, tenemos unos iconos que son prácticamente idénticos con alguna excepción. Por ejemplo, en el modo opciones avanzadas, como podéis ver, apenas tenemos parámetros únicamente cuando activamos el modo Pro, donde nos deja únicamente activar la exposición en auto y el balance de blancos, que ahora mismo está en auto, también lo podríamos configurar. Por el momento lo dejo apagado. ¿Qué tenemos también en esta opción? Podemos configurar la resolución de la imagen. Podemos pasar de una imagen de 30 megapíxeles a, ojo, 120 megapíxeles, lo cual me parece una pasada y, como no, una buena cuenta atrás, que para fotografía lo veo indispensable. Yo suelo recomendaros que utilicéis cuentas atrás de mínimo 3 segundos, máximo 5 si utilizáis el palo selfie más largo, ¿ok? Y todas las pruebas que he hecho, lo he hecho con las fotografías de 120 megapíxeles que podréis ver en mi review y comparativa frente a la X5. En el modo de 30 megapíxeles nos va a permitir poder utilizar el modo HDR que simplemente tenemos que activar aquí pulsando así, y en la resolución de 120 megapíxeles no nos va a permitir hacer esto. Salimos de aquí
Y nos vamos a ver otra opción. ¿Qué tenemos pasado el vídeo panorámico? Pues el nuevo modo supernoche que ya teníamos en la DJI Action 5, un modo brutal para conseguir los mejores resultados de noche de una manera automática. Es decir, tú no vas a tener que tocar ningún ajuste, la cámara lo hace todo por ti. Y en este modelo, con un sensor de 1 pulgada, los resultados son espectaculares, te lo aseguro. ¿Qué opciones tenemos aquí que no tengamos en el modo de vídeo? Pues si nos vamos a las opciones avanzadas, tenemos únicamente dos opciones, el antiborroso de movimiento y el ajuste de imagen, y en el modo Pro volvemos a tener algo muy parecido, aunque no nos va a permitir elegir entre el modo de log y sí que podemos elegir las mismas opciones de audio. Si pulsamos sobre las resoluciones disponibles, aquí vemos cambios. Podemos utilizar los mismos modos de vídeo en modo supernoche como grabación en bucle, la pregrabación o un vídeo normal. Tenemos cambios también en la resolución. Únicamente tenemos 6K y 8K. Pero ojo, en 6K tenemos únicamente 24, 25 y 30 frames por segundo. ¿Por qué digo esto? Porque si deslizamos a 8K, únicamente vamos a tener 24 y 25 frames por segundo. No vamos a tener los 30 frames por segundo que yo siempre utilizo y con los que siempre exporto mis vídeos. ¿Y qué pasa con esto? Pues que yo he tenido que bajar para todas mis pruebas a 6K 30 frames por segundo para que la tasa de frames fuera la misma en todos mis dispositivos. Y de esta manera no voy a conseguir los mejores resultados porque cuanto menor sea esta tasa de frames, más luz va a recoger el sensor, pero por el contrario va a ser compatible con todos mis dispositivos. ¿Ok? Si tienes dudas, ya sabes, escríbeme en los comentarios. Por lo que yo lo voy a dejar en esta resolución cada vez que utilice el modo de supernoche 6K 30 frames por segundo. De nuevo, para grabar simplemente pulsamos sobre el botón y para parar, de nuevo una pulsación y ya lo tenemos. Si seguimos avanzando en los modos disponibles, el primero que nos encontramos es el modo selfie. Quizás este modo te suene de otras cámaras como pueden ser la Insta360, de la que por cierto te dejo la guía más completa de la X5 por aquí arriba a la derecha. Es un modo que te va a permitir grabarte de una manera muy sencilla y nos va a exportar un vídeo directamente para compartir. Es decir, no tienes que pasar por la aplicación ni por el DJI Studio para reencuadrarlo ni editarlo. Nos sale un vídeo perfecto. ¿Qué pasa? Que vas a tener que llevar el palo totalmente perpendicular a ti para que no se te corte ni la cabeza ni los pies. Pero con este modo vas a poder tener un vídeo en resolución 4K desde 25, 30, 50 hasta 60 frames por segundo, lo cual viene muy bien si quieres grabarte un vídeo rápido, por ejemplo, cuando vas en tu bici y hacer algo de slow motion, y también vas a tenerlo en 3K y hasta en 2K para realizar cámaras ultra lentas, aunque ojo porque la calidad de la imagen baja y bastante, tenlo en cuenta. Aquí yo me quedaría con 4K a 30 frames por segundo o 60 frames por segundo, ¿ok? Seguimos pasando. ¿Qué más tenemos? Tenemos el modo vórtice, que es algo así como el modo bullet time de Insta360. Como estáis viendo, hay muchos paralelismos, pero es un modo que igual nos permite grabarnos mientras rotamos nuestro palo selfie alrededor nuestra para crear unas imágenes muy chulas. Y que en este caso, en esta cámara, en la DJI Osmo 360, tenemos dos resoluciones, 4K hasta 240 frames por segundo, una pasada, y 6K hasta 120 frames por segundo, que es la resolución que yo utilizaría para grabar este tipo de vídeos, ya que te va a dar la mejor calidad de imagen. Ojo, grábalo siempre en exterior y con luz de día, porque estas imágenes necesitan mucha luz, ¿ok? Si seguimos avanzando, tenemos el timelapse. ¿Y dónde está el hyperlapse? Tranquilos, que está aquí dentro. Si seleccionamos el timelapse, vamos a ver que tenemos menos opciones en los ajustes avanzados, pero donde sí que vamos a tener muchos cambios es aquí, en la parte inferior. Si pulsamos sobre la resolución, vamos a poder elegir entre el modo timelapse o hyperlapse. Tranquilos, aquí estaba. Si elegimos timelapse, ¿qué tenemos? Pues tenemos en primer lugar la resolución, que siempre va a ser de 8K y que puede ir de 25 a 30 frames por segundo. Como os he dicho, yo cojo siempre 8K 30 frames por segundo. A la derecha podemos configurar varias opciones que vienen muy bien y que son específicas para timelapse, como puede ser que la pantalla esté siempre activa
o que la pantalla se apague siempre cuando iniciemos un timelapse, evitando reflejos e imágenes o colores o brillos que no queremos tener en un timelapse, sobre todo cuando lo hacemos de noche, y también el campo de visión que queremos que capture este tipo de timelapse. ¿Qué pasa aquí? De nuevo, al ser un vídeo 360, se captura todo. Sí, sí, aunque sea un vídeo timelapse, ¿ok? Por lo que esto luego lo vamos a poder editar en la aplicación o bien en el DJI Studio. ¿Qué más tenemos? Vamos a tener, digámoslo así, la configuración de este timelapse. Tenemos varios preajustes predefinidos, como puede ser el de nubes, que va a durar 10 minutos y con un intervalo de tiempo de 2 segundos, pero también lo podemos personalizar. ¿Y dónde se personaliza? Si deslizas hacia arriba, ¿lo has visto? Lo vuelvo a hacer. Seleccionamos personalizado y deslizamos hacia arriba. Aquí podemos configurar el intervalo desde un segundo, es lo más bajo que hay, hasta un intervalo que va nada menos que hasta una hora. Es decir, se iría haciendo una foto cada hora. Tenlo en cuenta la cantidad de tiempo que tendrías que tener la cámara grabando. En mi caso, suelo grabar los timelapse a un segundo, 2 segundos de intervalo y también podemos definir la duración del vídeo o el tiempo que la cámara va a estar grabando para que no nos quedemos sin batería. Y justo en el medio te va a decir lo que te va a durar ese vídeo que vas a grabar. En este caso, con un intervalo de un segundo, 10 minutos grabando, te sale un vídeo de 20 segundos de timelapse. Fácil y sencillo. ¿Qué más tenemos aquí? Como os he dicho, el modo de Hyperlapse que se encuentra aquí a la izquierda y que va a tener opciones muy similares. Misma resolución, como podéis ver, los campos de visión que me van a dar igual porque es un vídeo 360 de nuevo, y eso sí, aquí la velocidad. Podemos definir velocidades fijas o velocidades automáticas, pero yo siempre te recomiendo que utilices la opción de auto porque al final detecta los movimientos y ajusta la velocidad de este vídeo acelerado en movimiento mucho mejor de la manera que tú lo puedas hacer. Así que lo dejo en Hyperlapse, Auto, 8K, 30 frames por segundo, cambio la lente y le doy a grabar. Como podéis ver, ninguna diferencia, salvo que aquí en el intervalo estamos viendo que el tiempo que estamos capturando, y este de aquí será la duración del vídeo final que estamos capturando. Es decir, llevamos 15 segundos y tendremos un vídeo ahora mismo casi 18 segundos y ahora mismo se nos guardaría un vídeo que duraría únicamente 2 segundos. Si subimos el intervalo, estos tiempos se van ampliando y necesitas tener la cámara encendida durante mucho más tiempo. ¿Ok? Pero David, ¿qué pasa aquí? ¿Solo puedo grabar 360? ¿No puedo grabar con una lente? Pues sí, puedes utilizar esta cámara como si fuera una cámara tradicional. Y para ello lo que vamos a hacer es irnos al menú de modos de captura y donde veis aquí 360 tenemos este otro pestaña de único objetivo que me parece una mala traducción. Yo habría puesto única lente o similar, single lens, es su nombre en inglés, y donde vamos a tener también distintos modos de captura, aunque en este caso son menos. Los vamos a ver rápido. En primer lugar, tenemos vídeo. ¿Qué pasa aquí? Que en vez de grabar un vídeo 360, que se haría con las dos lentes, con todo este contorno, lo que vamos a grabar será únicamente lo que capture esta lente frontal. ¿Por qué la frontal? Porque es la que estamos viendo en la pantalla. En el caso que queramos grabarnos, por ejemplo, para una edición de un blog o de un vlog, simplemente pulsaríamos aquí y ya nos estaríamos viendo, pero ten en cuenta que solo se graba con una lente, ¿ok? De nuevo, las resoluciones y la tasa de frames va a cambiar totalmente. Tenemos las mismas opciones, eso sí, de vídeo, pregrabación y grabación en bucle, ¿ok? Lo voy a dejar aquí en vídeo. Pero ¿qué pasa? Que a la derecha vamos a tener los diferentes estabilizadores, es decir, los mismos que tenemos en la DJI Action 5 y en la DJI Action 4, que son apagado, el famoso Rocksteady que tan popular hizo estas cámaras, la Osmo Action, el Rocksteady y el Horizon Steady, que lo que va a hacer es permitir que el horizonte se quede estabilizado, dando igual cómo tú muevas esta cámara. Algo bastante habitual y que en el modo 360 no hace falta especificar porque se puede hacer muy fácil, pero con este tipo de modo sí que hay que especificarlo. Así que si vais a grabar con estas cámaras, yo mínimo os recomiendo tener el Rocksteady. Y como es una única lente, también vamos a poder definir el campo de visión. Tenemos el recorte de imagen o corrección esférica, tenemos el amplio y también tenemos el ultra amplio, que como se ve equivale a una lente de unos 12 milímetros aproximadamente. Dejamos estos ajustes y vemos cómo en la parte inferior tenemos la resolución,
que el mínimo sería 2,7K, 16 novenos, formato panorámico y siendo la máxima resolución 5K a 4 tercios o 5K a 16 novenos. Ojo aquí con la resolución, que iría desde 25 frames por segundo hasta los 60 frames por segundo, con lo que vamos a poder hacer ralentizaciones slow motion en resolución 5K con una única lente. Ok, yo lo voy a dejar en 5K 30 frames por segundo, que me parece bastante correcto, y simplemente tendríamos que darle a grabar y estaremos grabando, como repito, con una única lente. Por cierto, hay un ajuste que está algo escondido en esta cámara, y es que cuando estás grabando, si quieres que la pantalla se apague más rápido, simplemente tienes que deslizar desde arriba y vamos a poder ajustar desde aquí cuando se apaga la pantalla. Lo voy a dejar a 3 segundos para que lo veáis rápidamente cómo se nos va a apagar esta pantalla. Ahí está. Y se nos activa este modo, que es un modo bastante curioso y que únicamente tiene la DJI Action 5 y la DJI Osmo 360, en el que tenemos una previsualización, por así llamarlo, de la duración de la captura y el modo en el que estamos grabando. Permite ahorrar mucha batería y también nos da esa información extra de lo que estamos grabando. Le doy a parar y ya tendríamos nuestro vídeo de única lente grabado. Pero en este modo de única lente no os creáis que solo tenemos esto, también podemos hacer fotografías. Aquí lo tenéis, formato cuadrado. Podemos hacer de 12, 20, 30 megapíxeles, no tenemos aquí los 120 megapíxeles y también podemos darle una cuenta atrás. Eso sí, como veis, 4 tercios, no tenemos formato panorámico, una pena. Le damos al botón de captura y se nos hace esa foto que se graba rápidamente. Tenemos algunos ajustes pro, pero la verdad es que no hay mucho cambio, salvo que podemos elegir el formato de imagen entre JPG o JPG RAW. Si no vas a editar las fotos en profundidad, con JPG te vale y te sobra. Y por último tenemos este nuevo modo Video Boost que se ha sacado de DJI de la manga y que nos permite, ojo aquí porque es algo más complejo, de nuevo piensa que estamos en modo de única lente y que nos permite grabar con la máxima amplitud que tiene este sensor, es decir, de 170 grados la pantalla, la lente delantera, te lo vuelvo a repetir, con su máxima amplitud. ¿Ok? Es decir, como podéis ver, se nos deforma bastante la imagen, pero tenemos una amplitud brutal. ¿Y qué más nos permite este modo? Pues nos va a permitir grabar en resoluciones desde 2,7K, pero ojo aquí, no tenemos la resolución de 5K, pero sí que tenemos a 4K, donde vamos a poder subir desde los 25 frames por segundo para llegar hasta los 120 frames por segundo para hacer un ultra slow motion, un modo algo escondido y que solo van a utilizar las personas que necesiten mayor campo de visión, aunque viene muy bien, por ejemplo, para ciclistas y para moteros. Vale, pues ahora hemos visto todos los modos de captura y todas las opciones que tiene, pero espera porque ahora nos vamos a ver los ajustes de esta cámara. Si estamos en el menú principal y deslizamos desde la parte superior hacia abajo, vamos a contar con estas dos pestañas de ajustes donde vamos a poder configurar absolutamente todo de esta cámara. Ok, en primer lugar y empezando por arriba a la izquierda, vamos a tener los modos de captura personalizados. Es decir, si por ejemplo quieres tener acceso a un modo único que sea especial para un tipo de situaciones que tú necesitas, por ejemplo, queremos grabar en el modo bus, pero en este caso no quiero grabar a 120, quiero grabar a 100 frames por segundo y además quiero que el estabilizador, por lo que sea, esté apagado. Un poco raro, pero bueno, puede darse el caso. Entonces tendremos esta configuración particular para nuestra grabación. Ok, pues lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir a ese menú superior, vamos a pulsar este botón o este icono de una persona y más, y vamos a pulsar sobre personalizado. Aquí nos va a identificar automáticamente las opciones que hemos elegido y vamos a poder elegir un iconito, por ejemplo, le voy a poner este que parece un volante y le voy a dar a confirmar. En este momento, como podéis estar viendo, nos aparece este icono del volante aquí abajo a la izquierda indicándonos que estamos en nuestro modo personalizado o preset personalizado, como se suelen llamar. Si pulsamos en objetivo único, porque estábamos, recordad, en objetivo único, en una única lente, nos va a aparecer junto a todas las opciones de captura de vídeo, foto, vídeo, modo bus,
pero en este caso tenemos el automovilismo que acabamos de crear y que se queda aquí seleccionado. Si nos vamos a la pestaña de 360, veis cómo no nos aparece ese preset o ese preajuste que hemos creado, por lo que debéis crear modos personalizados que sean específicamente para single lens o para modo 360. ¿Ok? ¿Ha quedado más o menos claro? Si tienes dudas, para el vídeo de nuevo, repito, voy a contestar a todo el mundo y déjame un comentario debajo. Seguimos, aquí arriba a la derecha tenemos el cambio rápido, que es una opción que permite cambiar rápidamente entre los modos a través de este botón. Nos van a aparecer el modo de automovilismo, foto panorámica y vídeo panorámico. Seguimos hacia la derecha. Como sabréis, esta cámara es compatible con todos los micrófonos de DJI. Actualmente son los DJI Mic 2 y los DJI Mic Mini, que por cierto he probado en el canal a fondo, tengo varias guías sobre ellos y os las dejo enlazadas por aquí arriba a la derecha. O como sabéis, podemos conectar dos micrófonos inalámbricamente a este dispositivo, micrófonos como el DJI Mic 2 que estoy yo probando ahora mismo, que tengo conectado con el DJI Pocket 3 mientras estoy grabando esta imagen y que nos va a permitir una mejor calidad sin necesidad de conectar un receptor a esta cámara. Directamente se conectan con la cámara muy bien y nos dan una muy buena calidad de audio. Dejo esta opción de ajustes generales, saltamos de línea y tenemos el bloqueo de orientación, es decir, que si giramos la cámara, como veis, los menús se adaptan a la posición de esta, horizontal y vertical, como veis ahí. A mí no me convence mucho, así que siempre lo tengo en bloqueado. La siguiente opción es, de nuevo, bloquear la pantalla. ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, cuando nos metemos debajo del agua, porque esta cámara sí es resistente al agua, aunque únicamente hasta 10 metros bajo el agua, o cuando la hayamos pegado, por ejemplo, al pecho o a la ropa para que no toque las opciones. Para desbloquearla simplemente deslizamos de abajo a arriba y ya estaría. Si seguimos viendo las opciones, tenemos este asistente de edición que nos va a permitir, cuando está activo, ojo que consume más batería, ayudarnos a que la edición en las aplicaciones de DJI Mimo y DJI Studio sea más rápida, porque va a detectar automáticamente fragmentos de nuestros vídeos más interesantes o que la IA cree que son más interesantes para ayudarnos a hacer el proceso de edición más rápido. Lo voy a dejar activo por el momento y a la derecha tenemos el control por gestos. Sí, también tenemos aquí en este modelo, en el DJI Osmo 360. Si la activamos, vamos a ver cómo tenemos dos opciones. Vamos a poder hacer por un lado foto o iniciar grabación, o directamente iniciar y detener grabación simplemente realizando este gesto de levantar la palma de la mano. En mis pruebas, si te alejas más de 2 metros, realmente no funciona muy bien, y creo que en este sistema sí que está mucho más depurado en las cámaras de Insta360 como la X5, donde funciona súper bien. Ojo aquí que también gasta más batería, y si deslizamos para la derecha tenemos más opciones. La primera, vamos a definirle si tenemos montado o no alguno de los protectores para esta cámara, que por el momento no he podido probarlos, pero que van a salir muy pronto a la venta. Aquí se lo podríamos definir. Aquí tendríamos el control por voz, que sí, esta cámara también permite el control por voz, pero ojo, únicamente está disponible en chino y en inglés. Y aquí debajo tenéis todos los comandos para, por ejemplo, si le decimos Start Recording, comenzaría a grabarnos un vídeo, y si le decimos Stop Recording, se nos detiene el vídeo. De nuevo, esta es una opción que gasta mucha más batería. A la derecha podemos hacer una captura programada o con temporizador. Esto, una vez activo, nos va a permitir, por ejemplo, grabar un vídeo, digamos, con una única lente. O si le damos a cerrar aquí, vamos a ver cómo este icono aparece de nuevo. Aparece como nuevo en la pantalla, indicándonos que tenemos una captura programada. Y si seguimos, tenemos una cuadrícula, ya sabes, te viene perfecto para encuadrar tus objetivos, que puede ser diagonal o cuadrícula y diagonal. Esto de aquí, que a veces no sale y no sabemos cómo desactivarlo. Si no lo necesitas, desactívalo. Aquí, en esta opción de auriculares inalámbricos, vamos a poder conectar unos auriculares como unos AirPods, unos Huawei FreeBuds como estos que tengo por aquí a la derecha. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Pues si no contamos con los micrófonos de DJI, podemos capturar el audio con unos auriculares, aunque ya te digo que no es la misma calidad. También tenemos la opción del brillo de la pantalla. Me gusta llevarlo siempre a tope cuando voy en exteriores.
la opción de almacenamiento que ya hemos visto al principio y que nos permite cambiar entre el almacenamiento interno o el almacenamiento de la tarjeta de esta manera muy fácil, es una maravilla y me encanta que se incluya en esta cámara, me parece brutal. Y por último, los sonidos. Este tipo de sonidos, como tanto el encendido como el apagado, si te gusta pasar desapercibido, lo puedes silenciar o llevarlo en bajito para que solo lo oigas tú. Y hasta aquí serían más o menos las opciones que tenemos en esta cuadrícula, salvo la de ajustes generales que tenemos aquí en esta rueda dentada. Aquí vamos a tener toda la configuración. En primer lugar, tenemos el modo Snapshot. ¿Qué nos permite esto? Pues que cuando la cámara esté apagada, automáticamente, con tan solo pulsar una vez en el botón de captura, se nos va a abrir y va a empezar a capturar automáticamente con el último modo que hayamos grabado en 360. Aquí lo llaman modo panorámico. A mí no me convence esa traducción y preferiría que pusiera 360, pero podemos elegir directamente para que se active con un modo como el Supernoche, el Hyperlapse o similar. Seguimos con las opciones. Si por ejemplo quieres ahorrar batería y que la cámara no se caliente, siempre dale a apagar al off al grabar con el mínimo tiempo. Evitarás que la cámara arda, porque sí, se calienta y mucho, tenlo en cuenta. También podemos definir el apagado automático cuando la cámara no se está usando, lo voy a dejar en 2 minutos y esta es la opción que os comentaba antes de mostrar con pantalla apagada, lo que nos va a enseñar mientras estamos grabando y la pantalla se apaga, esa previsualización o esos pequeños iconos con la duración del vídeo que estamos realizando y el modo y la resolución a la que estamos capturando. A mí me gusta dejarlo al igual que llevar siempre los LEDs encendidos, ¿ok? Si estamos en modo 360, una opción muy importante es siempre configurar la tasa de bits, es decir, la cantidad de información que va a recoger la cámara para cada vídeo. Siempre te recomiendo, repito, siempre llévala en alta, te va a dar una mejor calidad de imagen. Modo USB que te permite conectar un móvil USB para cargar la batería de la cámara y viceversa. Podemos calibrarla, fecha, hora y sobre todo los reset. Ah, por cierto, si queréis ver el firmware que tenéis instalada en vuestro modelo, simplemente tenéis que deslizar hasta aquí abajo, información de dispositivo, te sale el número de serie y aquí debajo tenéis la versión de firmware. Y como no, si habéis capturado muchas fotos, vais a querer verla, ¿verdad? Pues simplemente pulsando aquí en el icono de la izquierda, como veis, aquí estoy yo contándoos mi rollo, pulsamos sobre este icono de aquí arriba a la izquierda, pero si pulsamos aquí vamos a poder ver todas las capturas que tengamos. Por ejemplo, os quiero poner algún vídeo 760, por ejemplo, este de aquí, que es rodando con la bici, como podéis ver, y se empieza a reproducir automáticamente, podemos pausarlo pulsando una vez sobre la pantalla y también nos podemos mover. Ojo, porque al ser una pantalla tan pequeña, la verdad es que hay ciertos momentos que cuesta moverse. Le damos a pausar, podemos configurar el volumen, bajarlo o subirlo, no sé si lo podréis escuchar. Aquí debajo podemos deslizar y movernos por la reproducción del vídeo. Ojo lo que hace esta cámara, que es un vídeo 360 y lo mueve como si fuera nada. Y en estos puntitos de aquí a la izquierda, si lo vemos, vamos a poder marcarlo como favorito, eliminar el archivo y ver toda la información de esta captura, como la fecha, la hora, la resolución y la tasa de frames, la duración y lo que ocupa en tarjeta, muy importante. Si quieres borrar algunos porque te has equivocado, simplemente selecciona aquí arriba a la derecha esta flechita, seleccionamos los archivos que no nos interesen, 3 puntitos y le damos a borrar los 4 archivos. Ahí lo tenéis. Y también podemos en esta flechita de aquí arriba elegir entre el almacenamiento interno que queramos ver. Si nos vamos a la tarjeta SD, vemos cómo no tenemos ninguna captura y en el almacenamiento interno sí que tenemos. Pues muy bien, ¿qué tal hasta aquí? ¿Qué os ha parecido toda esta información sobre la DJI Osmo 360? Espero que os sirva de mucho. Y por cierto, si estáis pensando en comprarla, todavía no la habéis comprado o queréis comprar accesorios para esta cámara, tenéis que uniros ahora mismo a mi canal de Telegram y de WhatsApp, donde dejo ofertas y chollos a diario. Los links justo debajo en la descripción del vídeo. Y si hay otro apartado donde haya muchas dudas siempre con este tipo de cámaras, es en el de los anclajes y las monturas que podemos utilizar. Pero nada más allá, es bastante sencillito. Como sabéis, como hemos visto, en la parte inferior tenemos esta clavija, esta ranura, se suele llamar clavija de 1/4 de pulgada, que llevan todos los trípodes del mundo. Es universal, se utiliza mucho y lo que nos permite es tener un anclaje bastante firme que se enrosca así simplemente, bastante cómodo, queda muy alineado con la cámara
y que utilizan multitud de dispositivos, tanto profesionales como amateurs, para conseguir sujetar los dispositivos, poder llevarlos. Con el palo que nos viene incluido de 120 centímetros, como podéis ver aquí en el Pack Adventure Combo, igual es el mismo sistema, se atornilla, va fuerte. Por cierto, tiene una pequeña gomita ahí, justo donde apretamos, que lo que hace es que quede más firme. Y con lo que es el palo se queda totalmente alineado, no se desvía, consiguiendo ese efecto de palo selfie invisible que tanto nos gusta y que queda muy bien para los vídeos de la DJI Osmo 360. En este pack también nos incluye, curiosamente, este accesorio. Es un accesorio pinza magnético, como lo queramos llamar, que, como habéis visto, pues tiene mucha fuerza y lo que hace es anclarse a la parte inferior de esta cámara, de este modo, y con estas dos pincitas nos crea un accesorio muy robusto y muy fuerte que se desancla así. También podemos utilizar, si tenéis por ahí algún otro de otra cámara de DJI Osmo Action, los mismos anclajes, pero en este caso tenemos el anclaje de patitas en la parte inferior, lo cual quizás para una cámara 360 pues no es tan útil, porque por eso DJI ha apostado por este anclaje que la verdad es muy curioso, porque la parte inferior, si te fijas, tiene también esa rosca de 1/4 de pulgada. Y entonces, ¿para qué queremos eso? Y atornillamos, por ejemplo, el palo selfie de 120 centímetros, tenemos esta posición que ya hemos visto, ¿ok? La posición plana. Pero si damos la vuelta al accesorio, tenemos en la parte posterior, en la parte trasera, este pequeño botón, que si lo pulsamos, lo que nos va a permitir es doblarlo hasta esa otra posición. Solo tiene dos posiciones, plano o algo así como 45, yo diría más bien unos 60 grados. ¿Y para qué queremos esto, David? Pues como os he ido contando, esta cámara funciona muy bien con los modos que tienen para V-Log de una única lente. Entonces, este accesorio va perfecto para grabarte con una única lente y no te hace falta, o si no quieres, grabar en modo 360. Sencillo, es que me parece que otras marcas también podrían tenerlo en cuenta. Como siempre, antes de dejar la cámara, siempre ponle el capuchón porque se araña y se golpea fácilmente este tipo de lentes. Y entonces, pues, ¿qué utilidad tiene estos anclajes magnéticos? Pues la utilidad es francamente sencilla, muy tonta, pero muy útil. Si por ejemplo cuentas con varios accesorios, varias monturas, por ejemplo, esta digamos que la tienes anclada a la bicicleta, a una pinza, y quieres pasar rápidamente a un trípode como puede ser este, simplemente pues tienes que desconectar la cámara de esa bicicleta y conectarla al trípode. En segundos tienes tu cámara 360 de DJI Osmo conectada a este nuevo trípode, porque después de saber cómo encender, configurar, grabar y haber probado nuestra cámara, vamos a querer ver los vídeos en nuestros móviles o en nuestros ordenadores, y la verdad es que la manera más fácil de hacerlo es a través de la app DJI Mimo. Simplemente conecta la cámara de nuevo y haz clic en el icono de la galería de abajo a la izquierda. Si pinchamos sobre un vídeo podremos visualizarlo, marcarlo como favorito, añadirle efectos y descargarlo o borrarlo desde esta pantalla. Y también lo vamos a poder hacer todo esto en bloque desde la propia galería, seleccionando aquí arriba a la derecha, seleccionamos por ejemplo 3 vídeos, 2 vídeos y una foto y nos los descargamos. Si pinchamos en editar sobre uno de ellos, vamos a poder retocar todos los keyframes, vamos a poder ajustar la cámara, vamos a poder recortar el vídeo y vamos a poder crear efectos muy interesantes, pero todo esto lo vamos a ver mucho más en profundidad en la guía al completo que voy a sacar de la aplicación DJI Mimo, que va a estar muy pronto disponible en el canal. Así que suscríbete para no perdértela. Pero si lo que quieres es pasarlo a tu PC o a tu Mac, simplemente tienes que conectar el cable USB-C que nos venía dentro de la caja a tu PC de Windows o a tu MacBook, por ejemplo, de MacOS. Seleccionar la opción que nos aparece en la pantalla de transferencia de archivos, no elijas la de solo cargar, transferencia de archivos, y automáticamente tu PC o tu Mac va a reconocer, si tienes una tarjeta microSD, dos dispositivos nuevos, uno que se llama Osmo 360, que es la memoria integrada, y otro con el nombre de la tarjeta microSD que tú hayas introducido. Aquí vamos a poder ver el listado completo de todos los archivos, tanto fotografías como vídeos 360, vídeos de lente única que se almacenan como MP4, los vamos a poder copiar a nuestra carpeta o editarlos directamente desde aquí en la aplicación DJI Studio, de la que te dejo todos los enlaces en la descripción del vídeo, justo aquí abajo. Si te ha resultado útil esta guía o este tutorial,
por favor, déjame un buen like y coméntalo y ayúdame a compartirla para que llegue más gente, porque ahora os voy a dejar con un par de vídeos de esta pedazo de cámara, la Osmo 360, que ha llegado muy fuerte al mercado, que os van a venir genial. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.